Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, es hermosa la primera lectura del libro del profeta Oseas. Voy a leer una vez más una frase. Bujna je loza bio Izrael. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Bujna je loza bio Izrael. Israel era una viña frondosa. Israel era rico. Y esa riqueza lo llevó al punto de olvidarse de su Dios. Han caído al pecado de la idolatría. Han empezado a servir a otros dioses. Hermanos y hermanas, a lo largo de la historia siempre ha sido así. En muchos lugares en la historia de la Iglesia, cuando los fieles daban su espalda a Dios y cuando empezaron a confiar en la riqueza de este mundo, eso era el comienzo de su perdición. Hace poco tenía una oportunidad, una gran gracia, de cumplir un deseo, una peregrinación que yo anhelaba desde hace mucho tiempo. Con un hermano sacerdote y una familia, estuve en la peregrinación en la tierra de Turquía de hoy, en Medio Oriente, donde hace mucho tiempo habían 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarto, Filadelfia y Laodicea. ¿Sabéis qué se quedó hoy de estas iglesias? Nada. No se quedó ni la piedra sobre la piedra, sino solamente un recuerdo. Esa peregrinación en realidad es una visita a las ruinas de una iglesia hace tiempo tan brillante de la que habla apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Era tan precioso visitar los restos de la basílica tan grande de San Juan Apóstol cerca de Éfeso, pero hoy no hay nada allí, hay solamente unos restos, ruinas. Hay una memoria que allí había la tumba de Juan Apóstol, pero no hay sus huesos. ¿Quién sabe lo que pasó allí? Luego, al lado, hay el lugar del martirio de San Apóstol Felipe, donde también estaba su tumba, pero no hay sus restos. En los lugares donde hace tiempo florecía la iglesia, la cristianidad, hoy reina otra religión, otra fe. Os voy a leer solamente un texto breve
de lo que significa cuando la Iglesia dice de sí misma que no está rica sin Dios. Son las palabras del Apocalipsis. ¿Qué dice la Iglesia y qué le responde al Espíritu de Jesús? Estoy rico, me he hecho rico, no necesito nada. Y Jesús responde, ¿y no sabes que eres miseria y ciego y desnudo y pobre? Compra de mí oro probado en el fuego para hacerte rico. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos y hermanas? Pues la historia siempre se repite. La Iglesia de hoy también es rica. La Iglesia en el Occidente es rica. Y esa riqueza es el comienzo de su perdición, de su purificación. La Iglesia de hoy, igual como la Iglesia en la Laodicea, tiene enfermedad, padece de la enfermedad que se llama tibieza, porque piensa que está rica. Hay muy a menudo el abrazo del gobierno, muy a menudo pasa tiempo con los políticos, con aquellos que pueden dar el poder, el dinero y la fuerza. Y no saben que de ese abrazo y de ese amor, entre comillas, que ese amor lo va a ahogar. La Iglesia de hoy, como si hubiera olvidado que tiene que ser rica en Jesucristo. Están en vanos las catedrales tan grandes y preciosas, góticas, en el occidente que están vacías hoy. No hay vida sacramental en esas catedrales. Y la Iglesia está rica, ayuda en todo el mundo y hay que ayudar, pero la Iglesia es más que Caritas. Es más que el amor por el hombre. ¿Dónde está el amor por Dios? El amor primero se ha apagado. Hermanos y hermanas, hoy he dicho a los sacerdotes y lo quiero repetir a todos nosotros. El gran santo de la Iglesia Católica, San Felipe Neri, ha dicho lo siguiente: quien anhela las riquezas no puede ser santo. Siempre, cuando la Iglesia es demasiado rica en los bienes materiales y cuando lo tiene todo, no puede ser santa en los ojos de Dios, porque la santidad es otra cosa. La santidad es la pureza del corazón. La santidad es el amor por Dios. La santidad es ser privado de todo para poder servir a Dios. Queridos hermanos y hermanas, la riqueza siempre es el camino a la idolatría. Recordemos de la tentación, de la prueba de Jesús en el desierto cuando se le acerca el diablo y cuando le dice: te daré todo esto si me adoras. Como si hubiera dicho: la riqueza de todo el mundo es mía. Adora a mí, arrodíllate ante mí y te lo daré todo. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hay que servir solamente a Dios y adorar solamente a Dios. Todas las riquezas de este mundo sirven para la salvación de las almas. Todas las riquezas de este mundo nos dio Dios para hacer este mundo un lugar más bello, más bonito. Como dice Jesús: está en vano al hombre si tiene todo el mundo, todas las riquezas de este mundo, si pierde su alma. Por eso, la Iglesia de hoy tiene que ser pobre, pobre en el espíritu, para ser rica en Dios. Ser rico en Dios, llenarse con Dios
y no con las riquezas de este mundo. Znamo da je bogatstvo Sabemos que la riqueza para la iglesia es un camino ancho que lleva a perdición, como dice claramente Jesús. to je prva opasnost. Es el primer peligro para la iglesia de hoy. Mnoge Por ese peligro u sjevernoj Africi se perdieron tantas iglesias en África del Norte, donde estaba San Agustín. Hoy ni siquiera existe esa iglesia. En Medio Oriente, otra vez repito, cuando la iglesia piensa que su felicidad está en la riqueza que está acumulando. druga opasnost za današnje Otro segundo peligro para la iglesia de hoy, para el hombre de hoy, nečistoća srca. es la suciedad del corazón. Sveti Ambroz Dice San Ambrosio, katoličke crkve el gran santo de la Iglesia Católica, započne živjeti cuando alguien empieza a vivir en el pecado de la impureza, ubrzo će skrenuti od prave vjere. pronto se va a desviar de la verdadera fe. Danas vidimo kako u crkvi Hoy vemos cómo la Iglesia está herida en tantos campos, kako popušta cómo está svijetljoga vremena i ono što je uvijek halagando al mundo y al povijest nečisto este tiempo y aquello que siempre consideraba impuro, indigno de la vida en Dios, hoy lo pone como kao da je una virtud, como si era algo bueno, como si fuera un alcance del tiempo moderno. Gospa ovdje u La Virgen aquí en Medjugorje invita que vivamos en la pureza del corazón, grijeha klonimo. que nos alejemos del pecado, que abramos nuestra vida a Dios. Zato poziva Gospa Y por eso la Virgen invita aquí a la confesión mensual para que apartemos la impureza de nuestro corazón, da uklonimo idolopoklon, que apartemos la idolatría de nuestro corazón, uklonimo pouzdanje que quitemos la confianza que ponemos en las cosas de este mundo. La Virgen quiere que seamos libres de todo srcem Bogu. para poder servir con todo nuestro corazón a Dios. Su uzor mladi ljudi. ¿Quién hoy en día es el ejemplo, el modelo para los jóvenes? Nos podemos preguntar. Crkva slavi Hoy la Iglesia celebra la memoria de una santa que debería ser el ejemplo para el hombre joven de hoy, Santa María Goretti. umrla je mučenim Murió smrću kao djevica. como una mártir, como la Virgen en el día de hoy, en 1902. ¿Sabéis cómo terminó su vida? Kada imala 12, Cuando tenía 12 años, je mladić pokušao un silovati. joven intentó violarla, Ona se quitarle su inocencia, i on ju je izboo nožem y ella se defendía y él ginula od tih rana. Kažu la picó con el cuchillo y el día siguiente murió de esas heridas. Y dicen los testigos que en el hospital invocaba el nombre de Jesús y el nombre de María y oraba por aquel que le había quitado la vida. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Este hombre que intentó hacer ese acto fue condenado a 30 años de la cárcel, pero luego se arrepintió amargamente. Cuando una noche soñó con Santa María Goretti, cuando la vio sonriéndose en el cielo y cómo le está perdonando, se arrepintió tanto que después entró en la tercera orden franciscana y pasó el resto de su vida como un santo. Un asesinato, un violador, pero mirad qué puede hacer la gracia de Dios. Y eso lo sentimos todos nosotros que venimos aquí a Medjugorje. Independientemente de cuánto estuvieras cargado con tu cruz, con tu sufrimiento, independientemente de cuánto fuera impuro tu corazón o cuánto fueras el esclavo de las cosas de este mundo, pero cuando la gracia de Dios te toca aquí, te conviertes en un hombre nuevo. Son tantos testimonios de los hombres que han venido aquí a Medjugorje y que han vuelto, han convertido su vida totalmente al revés. Desde los grandes pecadores se hicieron hombres
santos. Eso lo hace la gracia de Dios. Eso lo hace la intercesión de la bienaventurada Virgen María, la Virgen pura, que quiere que el hombre de hoy viva y lleve una vida pura, que no justifiquemos el pecado. Dice un santo del rey de Salomón, ¿sabéis que era él que construyó el templo judío? Él dice lo siguiente: hubiera sido mejor si no habría hecho el templo para Señor, le valdría más si hubiera cuidado el templo de su cuerpo. Hoy he dicho a los sacerdotes, y vuelvo a repetir también a vosotros, queridos fieles, un santo lo dijo muy bien. Eso lo vemos muy bien en qué mundo vivimos hoy. Si vamos a mirar a través de los ojos de la fe, él dice, cuando el diablo nos hace pecar, él coge por todos los demás pecados y dice, en el pecado de la impureza, el diablo tira su red y pesca muchísimas almas. La lema del hombre de hoy es Carpe Diem. Disfruta, vive, todo está permitido. ¿Qué mandamiento de Dios? Hay que deshacerse de todas las limitaciones. Disfruta de esta vida. La vida es solamente una. Pero la palabra de Dios es siempre igual. El mandamiento de Jesús es siempre igual. Ayer, hoy y para siempre, porque Dios quiere que el hombre viva feliz. Y no hay felicidad en el pecado. El diablo es tan astuto hoy, hermanos y hermanas, que nosotros los sacerdotes, desgraciadamente, muy poco o casi nada mencionamos al enemigo de Dios, al diablo. Cuando mencionáis, incluso entre nosotros los sacerdotes, pues solamente no hables del diablo. Jesús nos ha redimido con su muerte en la cruz. ¿Por qué mencionar al Satanás como si no existiera? Y nosotros en cada momento de nuestra vida lo sentimos por dentro, si tenemos el Espíritu de Dios, que existe alguien, una fuerza que nos quiere empujar a la perdición. Por eso, si es necesario, es más que nunca necesario hoy, abrir los ojos a los hombres y decir que existe nuestro buen Dios bueno, que nos dio su Hijo por el amor, pero también existe el mal, existe el diablo que quiere destruir al hombre. Eso es la verdad de nuestra fe. Os voy a mencionar solamente un acontecimiento del comienzo de mi vida sacerdotal, porque para eso no me preparó la teología. Con un grupo de los sacerdotes me iba a Częstochowa, a Polonia. Había el encuentro internacional de los sacerdotes que oraban las oraciones de la liberación y sanación de todo el mundo. Lo que yo viví allí, para mí, era sanador. Horrible, pero también sanador. La iglesia llena de los sacerdotes, y en el momento de la transubstanciación de la Santa Misa, en la primera parte de la iglesia, se escuchó un grito que sonaba más como grito de una bestia herida. Yo pensé que había entrado un león en la iglesia que estaba gritando. Cuando salía de la iglesia, 3, 4 sacerdotes estaban rezando, orando el exorcismo. De repente una muchacha joven, bonita, pequeña, yo no sé de dónde tuvo tanta fuerza. Y entonces, en ese momento, yo vi la fuerza del mal. ¿Qué significa cuando el impuro
toma el poder de una persona. I kada se to zlo Y pokaže cuando ese mal se muestra en el momento más sagrado, cuando Jesús mismo viene al altar en las especies del pan y del vino. đavao je skriveni El neprijatelj. diablo es el enemigo escondido, hermanos y hermanas. Él se esconde. Él ha convencido al mundo de hoy, también incluso la gente de la iglesia, que Él no existe, que Él es una leyenda, un invento, y que unas personas que piensan que existen tienen que ir al psiquiatra. Y muchos sacerdotes aceptaron ese engaño diabólico. ¿Por qué lo digo? El Evangelio de hoy dice, Jesús envía 12 apóstoles y les dice, os doy poder sobre los espíritus inmundos. A todos los fieles aquí en Medjugorje, la Virgen da poder cuando dice, tomad el rosario, es el arma más potente contra el maligno. San Padre Pío dice, cuando rezas Ave María, estás golpeando al diablo en su cabeza. Él es impotente contra esa oración tan sencilla. Por eso, hermanos y hermanas, tomemos nuestras armas, tomemos esas 5 piedras de las que la Virgen habla aquí, para poder confrontarnos a los ataques del maligno hoy, porque el diablo hoy ataca de todas las armas. Nemojmo se bojati. No tengamos miedo, porque la Madre está con nosotros. Quien tome la mano de la Madre, quien se abandone en su abrazo maternal, no puede y no tiene que tener miedo del mal. Que la Virgen María nos proteja en el mundo de hoy. koji se klanja El mundo que adora a las riquezas, a las cosas materiales y que vive en la impureza del corazón, para que seamos libres para Dios, que estemos pobres, privados de las cosas de este mundo, para que Dios pueda llenarnos con su riqueza y para poder vivir en la pureza del corazón. Que sea así. Amén. braćo i sestre, Hermanos y hermanas, dirijamos al Señor nuestras oraciones. Daruj nam, Gospodine,